Letras Nobel presenta Las Hijas de Letras. Jóvenes, bienvenidos a un tema muy interesante de literatura. Hoy debemos hablar de César Vallejo, pero sobre todo centrarnos en su primer libro de poemas, es decir, en su obra Los Heraldos Negros. Pero antes de entrar a revisar esa obra, primero veamos el contexto y el panorama. Nuestro poeta César Abraham Vallejo Mendoza nació en la región La Libertad, aquí. ¿En qué provincia? En la provincia Santiago de Chuco, en 1892, y morirá en París en 1938. Nuestro gran poeta fue polifacético, ¿eh? Es cierto que además decimos poeta, pero en sí él dominó varias áreas creativas en el trabajo de escritor. Como polifacético lo encontramos como ¿qué? Como poeta, como cuentista. Por ejemplo, su cuento Mirto, o el más conocido Paco Yunque. Novelista también. ¿Qué novela de Vallejo está ambientada en la Sierra del Perú, en un asiento minero? Esa novela se publicó en 1931 en Madrid. La novela El Tungsteno. También gran dramaturgo, o sea, autor de obras teatrales, con actos, con escenas, con diálogos, con acotaciones. Por ejemplo, su obra La Piedra Cansada. También gran ensayista. ¿Cómo no recordar ese ensayo muy polémico en su época y hasta ahora? Autopsia del surrealismo. Además también político, varias facetas, ¿eh? Pero hoy, en que nos centramos sobre todo en su labor de gran poeta, de poeta universal. Como poeta sobre todo, publicó ¿qué? Sobre todo 4 libros. Tenemos su primer libro, Los Heraldos Negros, publicados en 1919 y corresponden ¿a qué? A la etapa modernista. Ahí está, 1919, la etapa modernista. ¿Y por qué modernista? Porque ahí vamos a observar la gran influencia del gran poeta nicaragüense, Rubén Darío. Después viene ya su segunda etapa. La segunda etapa es la vanguardista. En 1922 publicó en Lima su libro Trilce. Está en la etapa vanguardista. ¿Y qué entendemos por vanguardismo? La innovación, la búsqueda de nuevas formas de la expresión artística. En 1939, de manera póstuma, es decir, después de su muerte, se publican 2 obras de él. Poemas Humanos, que se publicó en París, y España, parte de mi este cáliz, que de manera independiente se publicó en Barcelona, España, 1939. ¿Y corresponden a qué etapa? Corresponden a la etapa posvanguardista. Ahora sí nos centramos en su primer poemario, Los Heraldos Negros, publicados en 1919. Recuerden que una obra es una dualidad, es decir, forma y fondo, fondo y forma, elementos inseparables. Comencemos por la forma. En la forma hay que revisar diversos enfoques. Por ejemplo, ubicar a esta obra en un género literario, que vamos a decir, si son poemas, están en el género lírico. También hablar de su estructura, de su lenguaje, también es trabajar la forma. En su estructura, esta obra, ¿cómo está organizada? Está organizada con un poema de entrada llamada Los Heraldos Negros. Esa forma textual
recibe el nombre de Los Heraldos Negros. Después del poema de entrada, encontramos 6 capítulos y luego un poema de salida llamado Espergesia. En el primer capítulo se titula Plafones Ágiles y ahí hay varios poemas, entre ellos el poema ausente. Ahí también está el poema Bordas de Hielo. La segunda parte se titula Buzos. Ahí está un poema muy novedoso para la época, La Araña. La tercera parte se titula De la Tierra. Ahí están acaso sus mejores poemas de amor de ese libro. Por ejemplo, ese hermoso soneto, El poeta a su amada. También el poema Septiembre y más textos. La cuarta parte lleva por nombre Nostalgias Imperiales. Encontramos ahí que como contenido, ahí nos habla de los paisajes de la costa liberteña, la costumbre, la cultura y también la sierra liberteña. Por ejemplo, un grupo de poemas llamados Terceto Autóctono. En esos poemas que vamos a hallar son 3 sonetos que nos hablan de costumbres, la vida, la cultura de la sierra liberteña, sobre todo asociada a Santiago de Chuco, porque ahí dice el apóstol Santiago, un referente santiaguino. Terceto Autóctono. Y más poemas. La quinta parte lleva por nombre Truenos. Ahí vamos a encontrar aquel poema donde está la rebeldía contra Dios. Vallejo que manifiesta: Dios mío, estoy orando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú que estuviste siempre bien, no sabes nada de tu creación. El hombre sí te sufre, el Dios es él. Tremendo Vallejo, la rebeldía contra Dios. ¿Qué poema grabaste? El poema Los Dados Eternos. Encontramos también que la parte número 6 se titula Canciones de Hogar. Ahí está evocando la familia. Por ejemplo, en aquel poema donde recuerda a su hermano fallecido. Sí, Vallejo tuvo un hermano anterior a él, en edad, que falleció en 1915, su hermano Miguel Ambrosio. Y el poema se titula A mi hermano Miguel. También en esta parte, la parte 6, aparece aquel poema donde Vallejo recuerda a sus padres ancianos. El poema Los Pasos Lejanos. Y más poemas. Luego pasamos al lenguaje. En este libro Vallejo no es plenamente innovador. Que hay el intento de innovación, sí. Pero un Vallejo trabaja ¿qué? Trabaja lo que es el verso tradicional. Es decir, en la mayor parte de poemas que hallamos los versos con rima, métrica, estrofas. Y además en muchos poemas, ¿cómo se percibe la influencia modernista? Se percibe porque hay poemas donde es frecuente el uso de adjetivos calificativos. La adjetivación recurrente fue parte ¿de qué? ¿O de quién? Del estilo modernista. Luego pasemos ya al fondo contenido, donde debemos recordar
la ideología y los temas. Vallejo no únicamente evoluciona estéticamente, también evoluciona ideológicamente. En sus dos primeros libros, Los Heraldos Negros y Trilce, encontramos ¿qué ideología? El cristianismo. Ahí está, el cristianismo. En su poesía póstuma, Poemas Humanos, España, parte de mi cáliz, ya no encontramos el cristianismo como elemento predominante, sino que el marxismo, el socialismo. Vallejo ya se aparta del cristianismo. Pero volvemos a Los Heraldos Negros. Encontramos que aquí son poemas de ideología cristiana. Y temas, aquí hay diversos temas. Podemos decir que este libro es politemático. ¿Y cuál será el tema de mayor frecuencia en este libro? El tema de mayor frecuencia es el amor. El amor. Pero, ¿de qué manera el amor? ¿Acaso con gran erotismo? ¿Quién sabe nostálgico? El amor nostálgico. Y ese amor nostálgico tiene que ver con lo que, desde el punto de vista real y amorosamente vivió Vallejo aquí en la región de Libertad. Por ejemplo, hacia 1915 hay una carta que por ahí da evidencias de que Vallejo tenía una novia a distancia, una novia en Santiago del Chuco y él establecido acá. Y a esa novia la recuerda en un hermoso poema, el poema Idilio Muerto. ¿Cómo comienza? ¿Dónde estará mi andina y dulce Rita de junco y capulí? Hacia 1916, Vallejo tiene acá en Trujillo otra amada, María Rosa Sandoval, a quien escribe el poema Ausente, el poema Verano, a quien escribe el poema sobre todo Verano, ¿no? Hacia 1917, Vallejo tiene otra amada acá en Trujillo, Zoila Rosa Cuadra. A ella le escribe este hermoso poema, El poeta a su amada. O también el poema Septiembre, el poema Impía. Veamos otro tema de este libro. Vallejo, también en este libro, trabaja un tema que va a ser transversal, es decir, se va a mostrar en toda su poesía, el dolor existencial. Incluso este tema aparece en el primer poema, Los Heraldos Negros. ¿Cómo inicia? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del hoyo de Dios. Mira, comienza así ese poema, ¿no? Refiriendo que el dolor universal y existencial. ¿Qué más encontramos aquí como temas? También vamos a encontrar la familia, el hogar. E incluso ese tema está sugerido con un capítulo, el capítulo 6, Canciones de Hogar. Ahí está el poema A mi hermano Miguel. No olviden, falleció en 1915. Eso afectó emocionalmente mucho a Vallejo, y escribe ese hermoso poema, ¿no? También respecto a la familia, Los Pasos Lejanos, donde ¿qué hace Vallejo? Poetiza a sus padres ancianos. Vamos a un cuarto tema de este libro, lo que es el paisaje y las costumbres de la región nuestra, la región de Libertad, la región. Paisajes y costumbres. Y sobre todo, esa parte está referida aquí, en Nostalgias Imperiales.
Dentro de este capítulo hay 4 poemas, 4 sonetos llamados ¿qué? Nostalgias imperiales. ¿Y qué poetizan? El trayecto de esa época de Mansiche a Huanchaco. Y ahí, por ejemplo, nos habla de los bueyes que están arando. Recuerden que en esa época, 1918-19, no era común la tecnología de tractores acá en nuestra región. ¿Se araba con qué? Con los toros, con los bueyes, con las yuntas. También nos menciona ahí a una iglesia que está en el trayecto a Huanchaco, en Chanchán. ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Ah? La iglesia de San José. Después encontramos también otro grupo de sonetos llamados ¿qué? Llamados terceto autóctono. Ahí está ¿qué? El paisaje y las costumbres de la Sierra Libarteña. Por ejemplo, habla de la chicha de oro, una bebida típica de la sierra. Del apóstol Santiago, nos habla del caldo, de vestimentas también del mundo andino. En conclusión, Vallejo en su primer libro, aparte de mostrarnos algunos temas que va a trabajar en su poesía posterior, nos muestra que una buena poesía no necesariamente debe trabajar temas universales. Puede partir de lo local y convertirlo ¿qué? En poesía universal. Y ahí la genialidad de nuestro gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Ahora sí, vamos a la parte práctica de este tema, es decir, resolver una pregunta tipo examen de admisión. Observemos el fragmento del poema Verano. Este poema está en la obra Los Relatos Negros y fue escrita en función ¿a quién? En función a una de sus amadas de Vallejo. ¿A quién? A María Rosa Sandoval. Ella falleció en el verano de 1918 y por este impacto emocional él escribe este poema. Leamos el fragmento que nos proponen aquí. Verano, ya me voy y me dan pena las manitas sumisas de tus tardes. Llegas devotamente, llegas viejo y ya no encontrarás en mi alma a nadie. Veamos qué entre el fragmento. Aquí nos están evaluando las figuras literarias. Presenta animismo. Un momento. Le está hablando al verano. Si es que el poeta considera que el verano puede interpretar nuestras palabras, eso no es animismo. Animismo es cuando a un elemento inerte le damos vida o a un elemento fijo le damos movimiento. Aquí está más bien que la prosopopeya, personificación o humanización, que son lo mismo. Entonces no encontramos animismo. Reduplicación, ¿qué es? Cuando repetimos de manera seguida 2 o más veces la misma palabra. No hay. Llegas, pero no está seguido, está separado. Si fuera llegas, llegas, sí. Entonces no hay reduplicación. Animismo no aparece. Hiperbatón. Sí aparece. ¿Qué es hiperbatón? Cuando desordenamos, es decir, no respetamos la secuencia sujeto-predicado. Aquí, ¿cómo debería ser el orden común? Debería ser: las manitas sumisas de tus tardes me dan pena. O sea, primero el sujeto y luego el predicado. Ahí está, primero el predicado y después el sujeto. Ese es hiperbatón. Entonces, este recurso sí hay. Pero deben estar los dos correctos. Humanización, personificación, prosopopeya, sí. Significa que dar cualidades humanas a animales, plantas y cosas. Por ejemplo, ¿qué cualidades? De hablar, de las palabras, de comportarse como nosotros. Habrá conversión. Conversión significa cuando repetimos en el final hacia abajo la misma palabra. Por ejemplo, si dijera pena, más abajo pena, o tarde, más abajo tarde, pero no hay. Conversión en epífora no hay. ¿Habrá hipérbole? Sí. En la parte final exagera, ¿ve?
ya no encontrarás en mi alma a nadie. Esa exageración forma hipérbole. ¿Y por qué no hay anáfora? Anáfora significa repetir en el comienzo hacia abajo. Si dijera por lo verano, no hay. Se descarta entonces la anáfora. La respuesta va a ser ¿qué? La respuesta va a ser la de tonificación e hipérbole. Jóvenes, cuídense mucho. Seguramente este tema será de mucha importancia para tu ingreso en la UNT.